Yo siguiendo con mi intención de dar a conocer las influencias para los grandes personajes de las historietas o cualquier obra que sea desconocida, de cualquier medio, para que se vayan haciendo una idea. Tengo una lista de reproducción donde inició con el personaje más icónico de DC Comics, Batman, en 2 vídeos, digo cuáles fueron los elementos que sirvieron para la creación de Batman. Hoy continuaré con la película de Los Increíbles. Si quieres saber de dónde se inspiraron los escritores de Los Increíbles para crear esta obra de arte, quédate que te lo explico. Que la historia se cuente desde un punto de vista de una familia, es una inspiración de los Cuatro Fantásticos. Los que conocen las historietas de la primera familia de Marvel, reconocerán inmediatamente los parecidos de ambos grupos. Por decir otra cosa, no solo el hecho de que sean una familia de héroes fue lo único que utilizaron, además está el hecho de que se basaron en sus personalidades para crear a los supers. Por ejemplo, en la primera familia, hay un inteligente que es quien toma las decisiones del grupo, que está representada por Elastigirl, que puede estar inspirada en Reed Richards, que inclusive comparten poderes. Hay un personaje que explota de ira con cierta facilidad y que su poder es la fuerza sobrehumana, que es representado por Mr. Increíble, siendo la cosa su análogo en la familia fantástica. También existe un personaje que es conocido por ser impulsivo y ser el miembro más joven del grupo, en este caso es Dash, siendo la antorcha humana el personaje del cual se inspiraron, pero que lo único que tienen en común es su carácter más no sus poderes, y Violeta es el equivalente a la mujer invisible. Por último, ambos grupos tienen un hijo, que tiene múltiples poderes, cosa que sus padres no cuentan con esa habilidad. La similitud de ambos grupos no se queda ahí, el cuartel de ambos grupos es su casa, no está localizado en algún salón o la mansión de otro super, sino su casa. Ambos grupos cuentan con un uniforme muy notorio que los representa, ambos cuentan con un emblema o símbolo en su pecho que los representa. Uno de los personajes fue el responsable de manera directa o indirecta de la creación de un villano que quiere verlos muertos. En Los Increíbles es clara la decisión de Síndrome con acabar con los supers, pero con los Cuatro Fantásticos, esta opinión cambia de escritor en escritor. Algunos ponen a Reed Richards como el culpable de la desfiguración del rostro de Victor Von Doom, mientras que otros dicen que no fue su culpa y que Victor, después de un accidente que él mismo creó, le echó la culpa a Reed Richards, argumentando que Victor está buscando un chivo expiatorio a quien echarle la culpa de su accidente, por eso en algunos momentos quiere su muerte, y otras no, por eso es más de quien me dé la razón. Dejo al aire esta similitud. La similitud del Doctor Doom y Síndrome no se queda ahí, pues ambos villanos tienen cierto dominio en construir artefactos o gadgets. Eso lo podemos notar al principio de la película cuando Bodio Síndrome ya tenía cierto dominio en la creación de maquinaria para cubrir su falta de poderes. Ambos grupos tienen como adjetivos el nombre de sus grupos, fantásticos y increíbles. Ambos grupos se han enfrentado a un enemigo asociado con el tema del mundo subterráneo. Por último, para acabar con la similitud de ambos grupos, ellos cuentan con un miembro fuera de la familia, que está de alguna forma asociado al agua. Los fantásticos cuentan con Namor, y los increíbles cuentan con Frozono, que además se desliza en una especie de patineta muy parecida a la que usa el surfista plateado, un personaje asociado a la mitología de los fantásticos. En ambos mundos cuentan con un abogado que defiende a los encapuchados. En el universo Marvel cuentan con Matt Murdock, y en Los Increíbles cuentan con Simon J. Paladino, que su alter ego es Ultravisión o Yesterville. Esto no se queda ahí, también hay que resaltar otras cosas. Él, Simon J. Paladino, físicamente es bastante parecido a Matt Murdock, mientras que su atuendo de super se parece al de Cíclope, el líder de los Hombres X. Se dice que, según su biografía en el segundo disco de la edición especial del DVD, tuvo una relación con una heroína llamada Apollo. Sus superpoderes incluyen el control de la gravedad y la levitación mediante la luz solar. El poder de levitar y control de la gravedad parece estar ligeramente basado en Jean Grey. El simple hecho de que los supers anden juntos o se conozcan, es una referencia o homenaje a la Liga de la Justicia o los Vengadores. Este es un dato que realmente no hay que darle vueltas para llegar a entender. La ciudad de los Increíbles se llama Metroville, una clara referencia a Metrópolis y Smallville, las ciudades asociadas a Superman. Es una referencia triple, pues está inspirado en los vehículos de James Bond, que contaban con un artilugio nunca antes visto de su época. La segunda referencia me parece que es a los propios encapuchados, que igualmente contaban con una serie de gadgets que le permitían combatir el crimen con cierta facilidad. La tercera referencia me parece que es al vehículo de los Hombres de Negro, el cual contaban con doble diseño, lo cual puede ser visto al principio de la película este detalle. El segundo acto de la película de Los Increíbles, Helen y Bob se infiltran en la base del villano muy al estilo de James Bond, pero siento que se siente más esta atmósfera con Helen. Por otra parte, con Bob está bien pero no está bien. Para apoyar mi punto del tema del espionaje se ve reforzado con la subtrama de Dash y Violeta, dándose cuenta de que sus padres son encapuchados, una clara referencia a mini espías. Que en un principio se toque el tema de los compañeros con chicos entre 9 y 16, por poner una edad, es una referencia o homenaje al mismo Batman o al Capitán América. Porque digo a Batman o al Capitán América entre tantos encapuchados que hay en el mundo de las historietas? Por una simple razón, ambos tuvieron compañeros de pequeña edad que murieron en una trágica situación, pero siento que con Batman lo llevan a un nivel más alto. Por un simple hecho, Batman perdió a su compañero, eso dio como resultado que el mismo Batman estuviera dispuesto a romper su propio código de matar. La ironía de estas dos similitudes es que Mr. Increíble está más cuerdo que el propio Batman. Él demostró ser consciente de que un niño no debe estar enfrentando criminales, a menos que no quieras que un hombre vestido de payaso mate a palancazos a alguien querido para ti, pero que esta idea se tiró a la basura porque al final de la misma, Dash y Violeta están combatiendo, codo a codo junto a sus padres contra criminales, exponiendo su vida de distintos peligros.
Ambas obras comienzan en algún momento del siglo XX, cuando aún las televisiones eran de blanco y negro. En este momento, los superhéroes estaban pasando por una especie de edad de oro, que nunca fue alcanzada nuevamente. Luego aparece un salto de tiempo, que nos dice que nuestros héroes cambian su vida heroica por una supernormal. Un asesinato aparece donde se da a entender que algunos héroes aún siguen operando fuera de ley, como en la novela gráfica. Y por último, el final es original de la película, ya que en Watchmen, los personajes deciden aceptar su vida cotidiana, ya que no hay un mal al que enfrentar, y no se vuelve a hablar de vigilantes, nunca más. En Los Increíbles, por otra parte, la demostración de una amenaza que aparece de la nada da a entender que fue mala idea prohibir a estos héroes, cosa ridícula, y de alguna forma una incoherencia dentro de la película. ¿Por qué? Porque simplemente en la época actual donde suceden los hechos solo se han visto dos villanos al que enfrentar, que son Síndrome, y el hombre subterráneo. Después, ¿qué va a pasar? Ir detrás de delincuentes simplones y que terminen causando accidentes como al principio de la película, que fue esta misma la razón de su prohibición. Por lo menos a mí no me convence el final de Los Increíbles, pero tiene cierta gracia porque la aceptación de los ciudadanos para que volvieran los supers, fue lo que siempre quiso Bond. Que él haya querido eso no quita que al final del día no es la mejor decisión para la película. Dentro de las dos historias, los superhéroes tienen que cambiar sus vidas a una supernormal por un acontecimiento que marca, de alguna forma, un antes y un después. En Los Increíbles, Mr. Increíble fue demandado por un ciudadano que no quiso ser salvado y también fue demandado por el daño causado a un monorriel. Eso trajo como consecuencia una serie de acontecimientos que terminó acabando el negocio de los encapuchados. Por otra parte, en Watchmen, realmente son varios los factores que dieron lugar a esta ley. En esta ocasión solo mencionaré las que obligaron al gobierno a implementarla. Primera razón, la confianza y la opinión hacia los enmascarados fue cambiando con el paso del tiempo, eso debido a que los vigilantes se veían como algún tipo de juez o jurado. Segunda razón, no sé cómo demonios un solo hombre es capaz de causar tanto disgusto, lo digo por Rorschach, ya que este crea una división en la opinión pública, de quienes aplauden sus acciones, y quienes lo quieren ver muerto o simplemente preso junto con los delincuentes que combate. Tercera razón para la prohibición de vigilantes, la gota que rebasa el vaso fue un disturbio en la costa este, para ser más específico hubo disturbios generalizados, mientras que los héroes hicieron lo que pudieron para contenerlos, incluido un incidente infame y violento que involucró al comediante y búho nocturno 2, los aventureros enmascarados fueron culpados por los saqueos y las muertes que resultaron de los disturbios. También, no puede faltar la existencia del Dr. Manhattan, que dio la posibilidad de no tener que recurrir a los encapuchados, y sus supuestas cruzadas contra el crimen. De ellos solo uno fue el que siguió operando fuera de la ley. Esta es una ley que prohibió tomarse la ley con su mano, argumentando que ellos son unos delincuentes por esa toma de decisiones. En ambas obras existe esta ley, pero me parece que en Watchmen impactó más, porque muchos de los encapuchados eran vagos que puede que no sepan ni ganarse la vida de otra forma. Yo supongo que no podían poner ese tipo de atmósfera en una película animada. Pues, esta pregunta es fácil de responder. Ellos murieron, uno por uno, quedando un mundo sin supers, que salven a la gente al final del día, pero tengo que aclarar algo fundamental. En Los Increíbles murieron algunos por causa de su propia falta de inteligencia. Será intrépido, dramático, Sí. heroico. Sí, tal vez clásico, a la Dynaguy. Ay, él tenía un gran diseño. La capa y las botas. ¡Capasmo! ¿Qué no es mi decisión? ¿Ya olvidaste a Testarrayo? Alto, poderes de tormenta, atinto, bueno con los niños. Mira, 15 de noviembre del 58. Todo iba bien, otro día salvo cuando su capa se atoró en la aleta de un misil. Testarrayo no era el más brillante en la... Estrado Chica, abril 23 del 57. Capa succionada por la turbina de un jet. No hay que generalizar respecto a esto. Metaman Ascensor Express. Dynaguy se atasca al despegar. Salpicón succionado por un remolino. ¡Sin capa! Y la mayor parte fue el villano que los acabó uno por uno. Otra parte, pasa casi de la misma forma, algunos héroes terminan muriendo por su propia, no sé realmente cómo llamarlo, digamos, que algunos de los encapuchados de Watchmen, mueren por su vanidad o su exagerado sentido de la justicia, que no son capaces de entender que los villanos que enfrentan son una cosa, y que entre sus compañeros puede que haya cierto rencor o envidia, y que no falte que el villano termine matando a los encapuchados. Así como lo oyen, en Los Increíbles existe una primera generación, que es el equivalente a la edad de oro de los supers, de la cual Mr. Increíble, Elastigirl y Frozono forman parte. Luego la siguiente generación de héroes se forma con sus hijos. En Watchmen, por otra parte, tenemos a los Minutemen, es el equivalente a la primera generación. Cabe aclarar que durante esta primera generación fue la edad de oro de los encapuchados, y la segunda que son los Watchmen, que tiene como miembro de ambas generaciones al comediante, como también pasa con Mr. Increíble, Elastigirl y Frozono en Los Increíbles. Ya para terminar, voy a dejar algunas referencias a otras películas que existen dentro de Los Increíbles.
Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, deja un comentario de qué fue lo que más te gustó del vídeo. Gracias por ver este vídeo y adiós.